Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí a esta hora tan temprana en una ciudad tan maravillosa. Voy a presentar a los compañeros de la mesa. A mi derecha tenemos a Juan Antonio Vega. Juan Antonio es médico del Servicio de Urgencias del Reina Sofía de Córdoba. A mi izquierda tenemos a Rafa Muñoz. Rafa Muñoz es el actual director de enfermería de CES 061 de la Junta de Andalucía. Y mi nombre es Ricardo Delgado. Actualmente soy su director de enfermería en la Gerencia de Emergencia Sanitaria de Castilla-La Mancha. Vamos a dar paso a la mesa de comunicaciones científicas. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir nombrando a cada uno de los compañeros que van a defender las comunicaciones. Tienen 6 minutos para exponer y 4 minutos para preguntas. Vamos a ser muy exigentes con el tema de los 6 minutos de la exposición. Y poco más, no vamos a dilatar más. Voy a dar paso a Juan Antonio y vamos a ir presentando a los compañeros de las comunicaciones que han sido seleccionadas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Son cuatro trabajos los que se van a exponer y empezamos por el primero, que va a ser expuesto por José Luis Almenara Avellán, que proviene de la UBI móvil del Servicio de Urgencia de Atención Primaria del Distrito Bahía de Cádiz, La Janda, y el título de su presentación es Formación ecográfica en pacientes politraumatizados para enfermeros de equipos móviles de cuidados avanzados. Adelante, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy José Luis Almenara, médico del DECU de Cádiz, y traemos una comunicación titulada Formación ecográfica en paciente politraumatizado para enfermeros de ENCA. Vamos a hacer un repaso a la bibliografía que existe con respecto al protocolo EFAS. Ya la revista Emergencia en el año 2018 dejaba claro que ante todo paciente politraumatizado teníamos que hacer un protocolo EFAS, estuviera estable o inestable. Esto estaba más que demostrado y puesto en bibliografía. Y el mes pasado, en la revista Clínica Española, sacan un documento de consenso de todas las sociedades españolas en la que avalan el uso de esta técnica en nuestro ámbito, en el ámbito que nos compete, que es la urgencia y la emergencia. La ecografía a pie de cama pues, ha demostrado que es una herramienta valiosa tanto para médicos, también para enfermeros. Aquí en Italia traemos un artículo en el que 1.035 ecografías realizadas por enfermeros aplicando el protocolo EFAS demostraba una alta sensibilidad y una alta especificidad. También es llamativo el tiempo de duración de la realización de la ecografía, tardaban entre 2 y 3 minutos. En el ámbito que nos compete, aquí en Andalucía, se desarrollaron los dispositivos ENCA y dentro de los protocolos de actuación queda definida la actuación del trauma leve. Solo en el distrito Bahía de Cádiz tenemos los datos reflejados en este último año en el que la UBI móvil atiende un 5% de trauma grave y es el ENCA el que atiende hasta un 2% más de pacientes con traumatismo. Va muy en relación con lo que publicó el ENCA de Granada en la revista española de Urgencia y Emergencia, en la que hasta un 8% de las asistencias que hacían este dispositivo eran a trauma, lo cual era la asistencia más frecuente. Por lo tanto, demostraban que el ENCA era una herramienta útil como recurso en atención extrahospitalaria y que aliviaba la presión asistencial. Nosotros en Cádiz, este es el distrito Bahía de Cádiz-La Janda, con una dispersión geográfica importante, este año 2024 hemos dotado de 14 ecógrafos en todas las UBIs móviles. Por lo tanto, creemos que el EFAS, la evaluación enfocada con ecografía en trauma extendida, es necesario conocerlo. Por lo tanto, necesitamos formación. Haciendo una búsqueda bibliográfica de cómo debe ser un curso en ecografía de trauma, la Sociedad Española de Medicina Interna recomienda que incluya 10 horas teóricas, 10 horas prácticas y por lo menos 25 exploraciones complementarias. La curva de aprendizaje es bastante sencilla de adquirir. Con entre 25 y 50 exploraciones ya hablan de tener una buena sensibilidad diagnóstica a la hora de realizar el EFAS. Por lo tanto, nos planteamos una serie de objetivos. El principal, el motivo de la comunicación es pues, desarrollar un plan de formación ecográfico destinado a enfermeros que están en urgencias y emergencias en dispositivos ENCA. Como objetivo específico, buscamos estandarizar la formación, potenciar el desarrollo competencial de los enfermeros, aumentar conocimientos, habilidades y actitudes básicas y, en definitiva, divulgar y promover el uso de la ecografía en los servicios de urgencia y emergencia extrahospitalarios.
El curso ya lo tenemos estructurado como tal, con 20 horas de formación, 10 de e-learning y 10 de prácticas presenciales. Creemos que es necesario que sean grupos pequeños de 15 alumnos con 3 tutores que tengan experiencia clínica demostrada, con lo cual te aseguras que cada tutor estará con 5 alumnos para hacer la formación. El requisito para este curso es que sean enfermeros con 6 meses de experiencia demostrada en urgencia y emergencia para poder acceder al mismo. Tenemos un bloque no presencial, que es el e-learning, con un desarrollo estructural que ya está fijado y un desarrollo presencial en el que se aprovechan los conocimientos que han aprendido los alumnos para luego ponerlo en práctica. Nosotros defendemos la utilización de simulación práctica, en este caso con el US Mentor, que es un simulador que te pone escenarios realistas, que tienes anatomía y patología detallada y además te da un feedback en tiempo real. Hemos elaborado también un checklist a la hora de evaluar a nuestros alumnos, en el que vamos, por ejemplo, aquí tenemos un caso desarrollado en el que controlamos el tiempo en el que el alumno hace la exploración ecográfica, damos el grado de aprovechamiento y la descripción ecográfica detallada de cómo la debe hacer el alumno con la presencia o ausencia de líquido libre en cada uno de los espacios que está analizando. Por lo tanto, lo que nosotros pretendíamos aquí era presentar este curso de formación que está destinado a enfermería, que definamos bien claro cuál es el papel del alumno y cuál es el papel del profesorado, que los profesionales de enfermería adquieran la competencia para hacer más completo el diagnóstico NANDA de riesgo de shock y poner en marcha la estandarización de la formación en ecografía clínica para enfermería. Como conclusión, decir que el politrauma es un desafío para todos los profesionales que nos enfrentamos a él. Exige una intervención rápida, eficiente y el objetivo es pues, minimizar las secuelas e implementar terapias que salven vidas. Por lo tanto, la integración de la ecografía en la UBI móvil es una realidad y además es un recurso esencial que tendrá áreas de mejora en un futuro, por ejemplo, en la clasificación de múltiples víctimas con un triaje avanzado que podría hacer perfectamente un enfermero capacitado. Entonces, el enfoque que le estamos dando a esta presentación es estandarizar de alguna manera la formación impartida, fortalecer las competencias de los profesionales y garantizar que todos los miembros del equipo de salud que atienden urgencia y emergencia estén capacitados con las técnicas de precisión. Y nada, muchísimas gracias y tienen ustedes la bibliografía. Muchas gracias, José Luis. ¿Tenéis alguna pregunta? Tenemos 4 minutos para que la responda. ¿Queréis preguntarle alguna cosa? Muy bien. Ya, pues, si te parece, seguimos adelante. Gracias. Julia Salas está... ¿Sí? Bueno, pues la siguiente comunicación viene a cargo de Julia Salas Martín, desde el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. La comunicación tiene como título Epidemiología básica de los pacientes con traumatismo craneoencefálico sin relación de TAC cervical, análisis de indicador de calidad hospitalario. Cuando quieras, Julia. Bueno, buenos días, soy Julia Salas, soy intensivista del Hospital Puerta del Mar y nosotros nos dedicamos un poco a analizar por encima, hicimos un análisis muy básico de los pacientes que tenían indicación de TAC cervical por traumatismo craneoencefálico grave y no se realizaron. Los indicadores de proceso se han utilizado ampliamente para analizar y monitorizar los procesos asistenciales que se hacían sobre los pacientes politraumatizados. En este caso, tanto se registran, según el PAI de atención al trauma grave, se registran los indicadores de calidad extrahospitalarios como los hospitalarios. Extrahospitalarios contamos con 8 y hospitalarios contamos con 7. En nuestro caso decidimos analizar en cuántos de nuestros pacientes no se realizaba TAC cervical cuando estaban indicados. Nuestro objetivo era hacer un análisis muy básico de todos estos pacientes que ingresábamos nosotros en la UCI, que tenían indicación de trauma cervical, de hacerle un TAC, y en nuestro caso no se realizó. El método, utilizamos la hoja de registro de severidad del trauma grave
que se encuentran en el IRAYA, en todos los pacientes que ingresan tanto en urgencias con un trauma grave como en la UCI. Y de forma prospectiva todos los intensivistas analizamos y registramos los datos y los apuntamos en su IRAYA. Incluimos tanto los indicadores extrahospitalarios como los hospitalarios, ¿vale? Y se hace una estadística, hemos hecho una estadística básica de las frecuencias relativas y absolutas de las variables cualitativas y de la desviación media y de la media y de la desviación típica de las variables cuantitativas. Como resultados tenemos que de los 90 pacientes que ingresamos con traumatismo craneoencefálico grave, hubo 11 en los que no se realizó TAC cervical estando indicados, ¿vale? Que equivaldría como a un 12% del total. Más del 70% era traslado secundario de otros hospitales. Nosotros somos hospital de referencia para pacientes neurocríticos y la mayoría eran afectados por neurocirugía desde un hospital secundario. La edad media eran unos 60 años, en el 100% de los casos eran pacientes con trauma cerrado, 10 de estos 11 pacientes eran varones y tenían un TSR entre 8 y 12, un MAIS de 4 o 5 de cabeza y un ISS de 25, es decir, se consideraba una enfermedad traumática grave. Las causas no intencionales eran más del 80% y se considera que casi un 20% eran pacientes que no estaban identificadas la causa. Dentro de las causas conocidas es destacable la intoxicación etílica como 4 de estos 12 pacientes, síncope en 12 casos y por crisis comiciales solamente un caso. De los 90 pacientes, de estos 12 pacientes que no se realizó un TAC cervical, solamente en un 40% de los casos se realizó neurocirugía y la mortalidad fue muy baja, solamente de un paciente que se terminó limitando por el pronóstico vital tan grave que tenía. Se completó en el 100% de los casos TAC cervical a posteriori y solamente en uno de estos casos se vio una lesión oculta, que era una fractura de apófisis transversa en un paciente que sufrió la caída por síncope, pero que únicamente necesitó un manejo conservador. ¿Qué concluimos? Concluimos que no realizamos una buena atención de este indicador, no cumplimos este indicador de calidad y nos permite pues, hacer tanto mejoras a largo plazo, tener más información y más comunicación con hospitales secundarios y, sobre todo, tener un alto nivel de sospecha de pacientes, sobre todo con intoxicaciones etílicas, que están descritos y que, como vienen únicamente como trauma craneoencefálico y derivado para neurocirugía, en un primer momento no realizamos este TAC cervical que sí estaría indicado y, sobre todo, eso, aumentar el nivel de sospecha e implantar medidas de mejora para más largo plazo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Julia? Venga, vamos a romper un poquito el hielo, hombre. Si no, la mesa siguiente no va a llegar a tiempo, ¿eh? Pues nada, si os parece, pasamos, Rafa. Gracias, Julia. Gracias. La siguiente comunicación es valoración de la calidad asistencial en la atención al paciente traumatizado grave en Andalucía. La presenta Francisco Guerrero López, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Buenos días. Bueno, la comunicación que voy a presentar la presento yo del Virgen de las Nieves, pero realmente es una comunicación o es un trabajo de toda Andalucía. La atención al paciente traumatizado es realmente un desafío para los sistemas sanitarios por el alto impacto en morbilidad y en mortalidad que presenta. Es necesario tener unos indicadores de calidad que nos permitan realmente conocer cómo estamos trabajando y cuáles son nuestros resultados, si nuestros resultados se adecúan a lo que la literatura dice o los estándares que tenemos. Conocer nuestros propios indicadores es fundamental porque a partir de ahí podremos entrar en un ciclo de mejora de la calidad, un ciclo de mejora continua de calidad. Bien. El objetivo de la comunicación es conocer esos aspectos claves de la atención de los pacientes traumatizados graves en Andalucía. No consideramos solo graves los que ingresan en UCI, pero solo incluimos aquí los que han ingresado en UCI y los que se le ha hecho esta hoja de severidad del trauma grave que ya se ha comentado previamente.
La recogida de indicadores de calidad son tanto indicadores del PAI, el PAI solo recoge indicadores de proceso, pero también hemos cogido algunos indicadores de calidad del grupo, de SEMICIU, del grupo de trauma SEMICIU. Perdón. Como comentaba, la información se obtiene de la hoja de seguridad del trauma grave que realizan o que cumplimentan los médicos intensivistas de los pacientes traumatizados que han ingresado en UCI. No especificamos el nivel de gravedad, consideramos a todos los pacientes que llegan a ingresar en UCI. De esta hoja se recogen datos epidemiológicos, gravedad por criterios fisiológicos anatómicos y 15 indicadores de calidad. 7 son de atención prehospitalaria y 8 son de atención hospitalaria. Y básicamente aquí voy a presentar un poco de estadísticas muy básicas, números. Bien, desde enero del 2022, que se implanta a nivel general, previamente ya se había pilotado en nuestro hospital y probablemente por eso tenemos un volumen más alto, o lo hacemos desde el principio. Desde enero del 22 hasta junio del 24, pues se han incluido 2.194 hojas de severidad del trauma grave en 29 hospitales de las 8 provincias. Es verdad que la provincia de Huelva y la provincia de Jaén proporcionalmente han proporcionado muy pocos casos, pero realmente, el resto de provincias se han ido incorporando bastante bien. Epidemiológicamente, prácticamente el 80% son varones, un 20% mujeres y prácticamente un 93% son traumas cerrados, el trauma penetrante sobre el 7%. Afortunadamente, lo que son traumas intencionados son una minoría, pero hay que ver un papel importante de agresión, e intento de autolisis, y entre los no intencionados, fundamentalmente, el accidente de tráfico. Los pacientes tienen una media de 48 años, con una deviación estándar de 18, pero sobre 48 años y los límites, el intervalo de el Q1, Q3, el rango intercuartílico entre 34 y 62, un ISS de 22 puntos de media, un trauma score, es decir, de 12 puntos, trauma score revisado de triaje de mediana. Quiere decir que más de la mitad de los pacientes que terminan ingresando en UCI inicialmente tienen un trauma score que consideraríamos que son traumas no graves, que luego después evolutivamente se ve que sí lo son. Y un MAIS de 4. La estancia en UCI de 10 días y la estancia hospitalaria de 25. Aquí destaca únicamente probabilidad de supervivencia calculada por TRIS de un 84% y una mortalidad del 12%, es decir, tenemos una mortalidad ligeramente inferior a lo que esperaríamos por estos indicadores. Bien, en lo que vamos a indicadores propiamente. Los indicadores prehospitalarios que utilizamos son la activación correcta del código trauma, el empleo del codeín cervical en los casos indicados a nivel prehospitalario, la intubación en pacientes con bajo nivel de conciencia, es decir, GLACO por debajo de 9, el uso de cinturón pélvico en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica y sospecha de fractura inestable de pelvis, control de las hemorragias externas, empleo de ácido tranexámico y el empleo de antibióticos en las fracturas abiertas. Bien, pues a nivel prehospitalario, en verde se apunta a aquellos casos en que esa variable no procede en ese caso concreto. Mayoritariamente, el tema de fracturas abiertas son las que son, el tranexámico, la hemorragia externa y demás. Si esto lo pasamos a una dicotómica, pues realmente es decir, cuando estaba indicado, cuándo lo hacemos y cuándo no lo hacemos. Pues aquí encontramos que prácticamente en el 50% de los casos no se ha utilizado antibiótico en el tema de fracturas abiertas. El cinturón pélvico en aproximadamente algo más de un 30% no se ha utilizado cuando se debería haber utilizado y la activación del código trauma pues también deja un poco que desear. En cuanto a indicadores hospitalarios, vamos a ver si aquí detrás. Aquí había en la parte de arriba de las columnas aparece en color azul clarito aquellos individuos de los que no tenemos información. Y es un porcentaje importante de pacientes en muchas de esas variables, ¿vale? En cuanto a indicadores hospitalarios, ya se ha comentado la realización en tiempo adecuado del TAC craneal en caso de sospecha de traumatismo craneoencefálico, igualmente para el TAC cervical, el tratamiento de estabilización de las fracturas de pelvis, la activación del protocolo de transfusión masiva, la monitorización de presión intracraneal en los casos con TAC patológico y GLACO bajo,
el tratamiento quirúrgico de las fracturas abiertas, el tratamiento quirúrgico de las fracturas femorales y la reversión de anticoagulación en caso de pacientes anticoagulados con fármacos antivitamina K. Aquí vemos que realmente lo que es el TAC craneal y el TAC cervical pues, es una variable que realmente está indicada en muchas ocasiones, pero no procede realizar estas intervenciones en unos indicadores que son importantes en cuanto a resultados y en cuanto a posibilidades de secuelas y complicaciones, pero que cuantitativamente dentro de los traumas son menos importantes en cantidad. Si lo pasamos a lo que es dicotómico, es decir, cuando estaba indicado, cuándo se ha hecho y cuándo no se ha hecho, vemos que el TAC craneal se hace prácticamente siempre, casi en el 98% de los casos se utiliza o se hace en ese tiempo en el que estaba indicado, pero el TAC cervical, por ejemplo, que ha analizado Julia, realmente hay un porcentaje de aproximadamente un 8% que no se hace. Y sería fácil, teóricamente, de una medida fácil de realizar, aunque cuantitativamente ya digo que no es muy importante. ¿Y cuáles son las variables que, digamos, tienen un mayor grado de no cumplimiento? Pues la activación del protocolo de transfusión masiva. No quiere decir que no se haga una transfusión correcta, pero no se ha activado el protocolo de transfusión masiva propio de cada hospital con los criterios que ellos mismos tenían. Tenemos un porcentaje alto de no utilización de monitorización de la presión intracraneal cuando se ha considerado indicado y de reversión de la anticoagulación en pacientes con fármacos antivitamina K. Bien, aquí hay que decir que estos son los datos que se obtienen de los datos que se han introducido en esa hoja de severidad del trauma grave. Sin embargo, sabemos o debemos intuir que estos datos que revierten sobre los propios comités de trauma, muchos de ellos tienen que revisarse porque probablemente haya errores, ¿vale? Entonces, como conclusión, podemos decir que disponer de este sistema de información nos permite una monitorización continua de indicadores y que eso es fundamental para mejorar la calidad y para poder establecer acciones de mejora. Comentaba antes que asegurar la calidad de la información es un paso previo fundamental. Es decir, hemos detectado que algunos de estos indicadores realmente no se corresponden con la realidad. Es decir, ha habido algún fallo en la transmisión de esa información y como los resultados revierten en los propios centros, tendrán que analizar si eso realmente es cierto o no es cierto. A nivel prehospitalario, cuantitativamente se detectan pues que hay que mejorar en lo que es el empleo de precoz de antibióticos en las fracturas abiertas, el uso del cinturón pélvico y una correcta activación del código trauma. Y es importante, además, el grado de cumplimentación de esa información, porque realmente faltan muchas variables por recoger en la información que llega a los centros hospitalarios. Y a nivel hospitalario, también cuantitativamente, aunque algunas probablemente sin ser cuantitativamente tan importantes, sí que pueden ser importantes por sus posibles repercusiones, pero cuantitativamente la monitorización de presión intracraneal, cuando se considera indicada, la correcta activación de los protocolos de hemorragia masiva y la reversión de la anticoagulación pues son aspectos claramente mejorables. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo quería preguntarte una cosa porque ha habido un dato, no sé si he entendido bien, que me ha llamado la atención y es que prácticamente el 50% de los casos no se había activado el código trauma a nivel prehospitalario. ¿Lo he entendido así? Es algo, no llega al 50, pero sí hay un porcentaje alto de pacientes con trauma grave, considerado trauma grave a nivel prehospitalario, que no se activa el código trauma. Es un porcentaje, digo que es un porcentaje alto, no llega a ser el del 50%. 45,3, creo. 45, es decir, bastante alto. ¿Por qué no se activa el código trauma? Es decir, la hoja o los datos de esa información los hace el intensivista del último hospital por el que pasa el paciente. Cabe la posibilidad de que se activase el código trauma en un primer hospital, pero esa información no se haya trasladado hasta el final. Cabe la posibilidad que realmente no se haya activado o que incluso los equipos prehospitalarios hayan activado al centro coordinador y la transmisión de esa información al último al que le tiene que llegar no haya llegado bien. Es decir, son datos para analizar. Son datos que en principio son 2 años y medio lo que tenemos.
esta información, la parte importante de esta hoja, es que revierte sobre los propios comités de trauma. ¿Perdón, se me oye? Sí. La propia información revierte sobre los comités locales de trauma de cada uno de los centros y el objetivo realmente es confirmar que esta información que se ha pasado y que tenemos aquí es realmente correcta y, evidentemente, si la información es correcta, hay que actuar para mejorar esos indicadores. Gracias. Yo también le iba a preguntar una cosa. Nunca habíamos tenido una imagen con tanta resolución de cómo estamos atendiendo a los pacientes con trauma grave. De cara a cómo los profesionales en nuestro día a día podemos contribuir a esto, a recopilar esta información que estáis trabajando y cómo podéis conseguir estos datos. ¿Puedes explicar un poco más, extenderte un poco más cómo se obtienen los datos, cómo se analizan, dónde se recogen? Bien. Evidentemente, puesto que estamos implicados todos los hospitales públicos de Andalucía, puede dar una imagen muy clara de cómo es el trauma en Andalucía. Es verdad que las variables que se recogen son variables bastante básicas, pero nos permite, por conocer epidemiológicamente lo que es el trauma, nos permite conocer la gravedad inicial, tanto por escalas estandarizadas, como es el trauma escorrevisado, el GLAGO, el ISS y demás. En fin, los datos que se recogen en esta hoja solo son de los pacientes que ingresan en UCI. Usted conoce bien que hay una hoja igualmente para urgencias que está en pilotaje o en desarrollo, con diferente nivel de desarrollo, pero que evidentemente nos aportará también mucha información. De todos los pacientes que ingresan en UCI, de todos los que en general se le puede hacer, que son la inmensa mayoría, pues es la información que recogemos. La recoge el intensivista. Por tanto, el cálculo del ISS lo hace el intensivista, pero con los valores prehospitalarios. Es decir, si tenemos una recogida de información prehospitalaria en un sistema estable, que no sea el papel que puede perderse, sino un sistema informático, si esa información está adecuadamente recogida, el intensivista va a buscar en lo que son los informes de prehospitalaria, en los informes de urgencia hospitalaria, para complementar todas las variables que se recogen, que ya digo, son básicamente variables epidemiológicas y variables de gravedad anatómica y fisiológica, y luego después esos indicadores de calidad. Es verdad que se pueden hacer cosas y que no se recojan. Si no se recoge la información, la información que no está recogida es como si no estuviera hecha. Es decir, si le pones un collarín cervical y no lo chequeas en ningún sitio y cuando llega a urgencias no pone que no venía con collarín o pone que si no lo pone específicamente, pues son datos faltantes. Y ya digo, tenemos en lo que son indicadores prehospitalarios, hay una falta o hay una carencia de información en un porcentaje relativamente importante que deberíamos mejorar también. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta más, por favor. Como ves, ha generado debate, ¿eh? Que como ves, ha generado debate. Pero es bueno. Era el objetivo, además son los datos de toda Andalucía. Por eso decía que yo no vengo en representación del Virgen de las Nieves, sino realmente de lo que es una comunidad de casi 9 millones de habitantes. Me ha encantado tu exposición, Paco, y quería comentar que lo de activación del código trauma, yo creo, en mi opinión, que probablemente sea un infrarregistro. Nosotros tenemos la activación del código trauma, el centro nuestro, dentro del contrato programa. Y aunque no llegamos al objetivo que se nos pide, que es un 90%, pero estamos en un 85%. Estamos en función valor, ¿vale? De todas formas, queda mucho por trabajar, hay mucha heterogeneidad, hay que trabajar mucho sobre todo en la formación, que es básica, formación, y no solamente del trauma adulto, sino también del trauma pediátrico. Ahora, lo que tengo claro es que esto es cuestión de tiempo, porque si algo tenemos aquí en Andalucía es una hoja de ruta, y si algo tenemos claro aquí en Andalucía es un plan. Aquí tenemos a José Antonio Expósito, y todos estamos trabajando desde los grupos provinciales de trauma para que esto poco a poco pues vaya mejorando y en poco tiempo pues sea realmente una realidad y una excelencia de manejo de pacientes traumatizados. Sí, vamos a comentar con respecto a lo que dice. Efectivamente, la activación del código trauma
no es homogénea ni en todas las provincias, ni en todos incluso en todos los hospitales y demás. Tampoco es uniforme entre aquellos pacientes atendidos inicialmente por el 061 o, por ejemplo, el helicóptero, el 100% de los pacientes trasladados en helicóptero, habitualmente ese código trauma se ha activado. Pero en 061, en ambulancias terrestres, el porcentaje puede ser menor y, evidentemente, en los dispositivos de urgencias extrahospitalarias, que no son 061, baja. Yo creo que es un dato a analizar. Evidentemente, yo creo que podemos mejorar. Probablemente ese dato sea un problema de infrarregistro. Ya digo que hay un problema, fundamentalmente, la hoja de severidad se hace en todos los centros que tienen unidad de cuidado intensivo, pero un paciente que haya pasado, por ejemplo, por 2 hospitales o incluso por 3 hospitales con unidad de intensivo, la hoja que realmente se analiza es la última. Es decir, puede haber un problema de transferencia o de problemas de transferencia de información, es decir, que se pudo activar el código trauma y después no haya quedado un registro y demás. Pero en cualquier caso yo creo que es algo para analizar y para mejorar. Muy bien, pues muchas gracias. Una pregunta. Quedan 2 preguntas. Bueno, solo por reforzar un poco, como decía Fernando, yo creo que sobre todo una herramienta de mejora continua es el objetivo que nos planteamos y consolidar el modelo. Yo creo que tenemos que trabajar que esos sistemas de información sean más continuos y, como siempre decimos, ¿no?, que sean los sistemas de información y la explotación de esos datos que nos lo facilita a los profesionales, ¿no? Como decía Francisco, otra fortaleza de esta herramienta es que los resultados van a cada hospital para que analicen sus propios datos y en esas comisiones clínicas siempre tiene que estar CES 061 y la extrahospitalaria, porque esa trazabilidad del trauma grave siempre la trabajamos desde el inicio, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Mercedes, médico del DQ de Cádiz y pertenezco al Comité de Trauma del Puerta del Mar del Hospital de Cádiz. Y los datos que nosotros hemos analizado de prehospitalaria con respecto a la activación del código trauma no tienen mucho que ver con los que se han presentado, porque es en torno al 13% el que no haya habido activaciones de código trauma. Y la mayoría de ellos que los hemos analizado ha sido o porque han sido pacientes trasladados por RTU, en convencionales, y sobre todo son traslados secundarios de otros hospitales en el que no se entiende que no haya habido una activación de código trauma cuando es el hospital receptor el que tiene que aceptar al paciente. Entonces, o a lo mejor son los traslados de críticos, porque al final nosotros rellenamos las historias por la historia de movilidad, que no es una transferencia solo verbal, que también es una transferencia escrita. Entonces, me parece casi un 50% de no activaciones en prehospitalaria, me parece un dato cuanto menos llamativo y que en nuestro entorno en Cádiz no se cumple. Entonces, no sé si puede tener relación con esos traslados secundarios como hemos visto que pasa en Cádiz o con traslados esos de ambulancias en RTU. Pero asistidos tanto por los SUAS como por 061, hay pocos pacientes donde no se haya hecho la activación del código trauma en traslados primarios. Vamos. Pues enhorabuena si tenéis esa tasa de activación del código trauma superior a la media. Quiero, porque no sé si he entendido muy bien lo que dice, que el hospital receptor último es el que tiene que aceptar el traslado. Estamos hablando solo del traslado primario, es decir, desde la prehospitalaria al primer centro, no posteriormente de un centro a otro, que evidentemente sí que puede haber. En nuestro caso lo que se vio es que en traslados secundarios aparecían como si no estuviera activado el código. En traslados secundarios aparecían en las hojas de severidad como si no estuvieran activados el código trauma, que llama la atención porque dice si ha habido
una recepción por parte del hospital, ¿no?, del paciente, se sabe que va a venir un trauma grave a ese hospital, pero que en la mayoría de los traslados primarios desde los servicios de extrahospitalaria no son esos porcentajes, vamos, por lo menos lo que a nosotros se han analizado de los datos de 2023. Bueno, probablemente esto de para luego en el café, probablemente charlar con usted, ¿vale? Si os parece. Muchas gracias, Paco. Muy bien. Muy bien. Y vamos allá, ¿no? Y Ana Centeno Sotillo. Sí. Ana Centeno proviene del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y nos va a hablar sobre el papel de la ECMO en pacientes con enfermedad traumática grave. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho, soy Ana Centeno, soy residente de 5º año de la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y voy a hablar sobre el papel que tiene la ECMO en el manejo del paciente con enfermedad traumática grave. Bueno, la indicación de la membrana de oxigenación extracorpórea vena-venosa está relacionada con la insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica, hipercápnica y también como puente a otra terapia como sería el trasplante. Eso es de manera generalizada y según las indicaciones que están establecidas por las guías de referencia. Sin embargo, en el trauma nos genera una controversia porque necesita anticoagulación continua. Sabemos que son unos pacientes especiales para esta indicación y luego, sobre todo, en presencia de traumatismo craneoencefálico e hipertensión intracraneal. Entonces, atendiendo a estas características, nos planteamos si realmente tiene lugar el uso de esta terapia en el paciente con enfermedad traumática. Y para ello hicimos un análisis de las principales características de los pacientes que nosotros habíamos tenido con ECMO y enfermedad traumática mediante un estudio descriptivo observacional del subtipo de serie de casos. Tenemos únicamente 4 casos en la historia de nuestra UCI. Un primer caso de un varón de 42 años, secundario a precipitación, en el que entre las lesiones destaca un trauma torácico cerrado grave, como podéis ver ahí con un hemoneumotórax desde el inicio, con una evolución tórpida que requiere incluso una neumonectomía izquierda y se pone finalmente una ECMO veno-venosa por un síndrome de distrés respiratorio que mantiene desde el tercer al día 38 de ingreso. Se anticoagula con heparina no fraccionada y es necesario ponerle un filtro de la vena cava para proteger el pulmón que le queda y tiene una estancia total en la UCI de 100 días con un buen pronóstico funcional al alta medido por escala de Gauss, totalmente independiente. El segundo caso es un varón de 38 años con un accidente de motocicleta, conductor el de la moto, y en este caso asocia un trauma craneoencefálico clínicamente grave, aunque ahí ves en la imagen que tampoco tiene mucha lesión intracraneal, trauma torácico cerrado con fracturas costales, trauma ortopédico. Pero bueno, nos centramos fundamentalmente en este análisis en el trauma craneoencefálico y en el trauma torácico. Necesita una ECMO veno-venosa por complicaciones durante su estancia, con una neumonía asociada a la ventilación mecánica, así como un TEP, y mantiene la terapia del día 17 al 35 día de ingreso. En este caso necesita anticoagulación con heparina a dosis altas por el tromboembolismo pulmonar, estando durante 73 días en nuestra unidad, con un pronóstico funcional medido por escala de Gauss de 3 al alta. El tercer caso es otro accidente de tráfico de un varón de 35 años, también conductor de motocicleta, que tiene un traumatismo craneoencefálico moderado, tipo 3 de la TCDB, con el escáner que veis ahí, trauma facial, trauma torácico, con 2 fracturas costales con un AIS bajo y trauma ortopédico. Sin embargo, la evolución es tórpida, tiene hipertensión intracraneal y finalmente necesita una descompresiva secundaria. Y además asocia el desarrollo de un distrés que condiciona el uso de una terapia con ECMO veno-venosa, que mantiene del 6º al 13º día de ingreso. En este caso es el único caso en el que no se anticoagula por la descompresiva y por la hipertensión intracraneal y está durante 47 días en la UCI. Este paciente finalmente fallece por una complicación de circulación del líquido cefalorraquídeo. Y el cuarto caso es otro conductor de motocicleta, otro varón de 19 años, un accidente de tráfico con un trauma craneoencefálico grave, tipo 2 de la TCDB, el trauma facial, el trauma torácico leve, cerrado, trauma abdominal y trauma ortopédico. En este caso, inmediatamente a las 24 horas del ingreso en la unidad, requiere la colocación de la ECMO veno-venosa por una hipoxemia refractaria que mantiene del 1 al 13º día de ingreso. Se anticoagula con heparina no fraccionada y desarrolla una hemorragia cerebral secundaria a la anticoagulación.
está en la UCI durante 29 días y sale de la unidad con un pronóstico funcional, con una dependencia total para las actividades básicas de la vida diaria, con un índice de GOS de 2 al alta. Respecto al análisis, que es simple y con un escaso número de pacientes, bueno, evidentemente el 100% son varones en edad joven, entre los 19 y los 42 años. En el 75% de los casos es secundario a un accidente de tráfico, todos ellos conductores de motocicleta y portando casco, y el 25% es secundario a una precipitación. El 100% de los pacientes tiene un trauma torácico cerrado, siendo grave solo en uno de los casos, con una AIS de 5. El 75% tiene un TCE grave con una hipertensión intracraneal, que es la que condiciona la terapia de la ECMO en uno de los 4 casos. La indicación estricta de la colocación de la terapia es en el 75% de los casos por el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio agudo y solo en uno de los casos por hipoxemia refractaria. La duración de la terapia y la indicación es muy variable y se inicia desde el segundo hasta el 17º día de ingreso, con una duración que va desde la semana a los 35 días. Solo se deja sin anticoagular a uno de los 4 pacientes, aunque no lo he dicho, todos precisan transfusiones prácticamente diarias por consumo y tienen complicaciones de sangrado mínimas que requieren transfusión de plaquetas, de hematíes, sin llegar a condicionar hemorragias graves o hemorragia intracerebral solo en uno de los pacientes. Y la mortalidad es del 25%, sin ser atribuible a la propia terapia con ECMO, sino a una malfunción, o sea, una disfunción de la circulación del líquido cefalorraquídeo con un pronóstico funcional muy variable, desde la independencia total para las actividades básicas de la vida diaria hasta el fallecimiento. Como conclusiones, que revisando la bibliografía para hacer esto hay muy pocos estudios sobre la ECMO en el paciente con enfermedad traumática grave debido a la controversia que genera por la necesidad de anticoagulación y en el seno de lesiones hemorrágicas, sobre todo con el traumatismo cráneoencefálico, que las indicaciones son la insuficiencia respiratoria igual que en el resto de patologías y que debería tener una mención especial en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal en los que no existe la posibilidad de prono y que no podemos extrapolar los resultados de nuestros enfermos ni hemos hecho una comparativa con otras patologías en los que se emplea la ECMO venovenosa, pero que parece que no hay una diferencia que debería estar en nuestro pensamiento cuando tenemos una insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. Y eso es todo. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Venga, pues gracias. Sí. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la mesa de comunicaciones orales y damos paso a la siguiente mesa. Buenos días.